Hermanos, buenos días. Ahí está bien. ¿Escuchan bien ahí? ¿Sí? Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por estos días que hemos podido tener comunión, que hemos podido conocernos, compartir, recibir de su palabra, que ha sido tan edificante, tan preciosa, ¿cierto? Tan apropiada para estos tiempos. Así que con la ayuda del Señor vamos a complementar lo que el viernes comenzamos o estudiamos relacionado al Señor Jesús como el olivo y como aquel olivo que fue prensado por parte del Padre para dar el aceite, ¿cierto? Vamos a continuar y dar continuidad a lo que hemos comenzado el viernes. Entonces quiero que vayamos a Marcos, capítulo 14. Ese verso fue el que leímos el viernes, vamos a leerlo para seguir. Marcos capítulo 14. Desde el verso 32. El viernes leímos en los 3 evangelios la misma escena, el Señor orando en el huerto de Getsemaní. Hoy solo lo vamos a leer en Marcos para que continuemos. Dice así, capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al ver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Entonces veíamos el viernes como el Señor Jesús, ahí en el huerto de Getsemaní, Getsemaní significa prensa de olivo, como el Señor Jesús oraba angustiado, afligido, experimentando quebranto en su alma, en su interior, y cómo comparábamos esa situación con el olivo que ya estaba maduro, estaba en el punto, porque cuando dice el Señor, llegó la hora, o sea, llegó el momento en que él iba a ser afligido, machacado, triturado para poder luego culminar su obra redentora en la cruz. Eso es lo que tratamos el viernes, ¿cierto? Y yo les mencionaba que ese proceso en que se extraía el aceite tenía 2 tiempos. Un primer tiempo donde en una piedra se colocaban las aceitunas que estaban maduras, y con una piedra la piedra empezaba a girar, y ahí se machacaban las aceitunas. Esas aceitunas se sacaban, se depositaban en un recipiente, y luego de ser machacadas se llevaban a otra prensa donde se iban a ser presionadas. Y donde eran presionadas ya se colocaba una piedra y la piedra se empujaba hacia abajo. Habían diferentes mecanismos, algunos podían ser como unos tornillos, entonces iban apretando para que al presionar la aceituna pues saliera el aceite. Habían otros mecanismos que eran como una especie de palanca, entonces con una palanca se le empujaba para presionar la aceituna y poder extraer el aceite. El aceite se recogía en un recipiente y entonces se dejaba reposar para que se separara del agua y finalmente extraer el aceite. Eran esos 2 momentos en los que se hacían o se prensaban las aceitunas para extraer el aceite, y eso ocurría en el Monte de los Olivos. Precisamente ahí habían prensas de aceite, se han encontrado prensas ahí, por eso se llamaba Getsemaní, prensa de olivo. Eso era lo que tratábamos el viernes. Entonces vamos a continuar un poco y quiero recordar la parábola del buen samaritano. Seguramente ustedes la han leído, está ahí en Lucas 10, vamos a leerla. Vamos a leer varios pasajes
para que nos den contexto y nos puedan ampliar un poco más la obra del Señor con respecto a lo que estamos tratando del aceite. Lucas capítulo 10, desde el verso 30. La parábola del buen samaritano dice, Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Mira, esa es la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola está reflejada la obra del Señor, estamos reflejados nosotros. Fíjense lo que sucede. Dice que un hombre desciende de Jerusalén a Jericó. Un hombre desciende, o sea, Jerusalén es la ciudad de Dios, ¿cierto? Es el lugar donde Dios ha establecido su plan, donde estaba el templo, donde se hacían los sacrificios, donde murió nuestro Señor Jesús. Y ese hombre que estaba en ese lugar desciende, se cae de ese lugar, sale de ese lugar y comienza a descender, para ir a Jericó, una ciudad pecaminosa, una ciudad donde no había temor del Señor, una ciudad donde había mucho turismo, y ustedes saben todo lo que implica el turismo, prostitución, fiestas, idolatría. Entonces este hombre que estaba en Jerusalén, desciende, dice la Biblia, desciende, es como, estaba en un lugar especial para el Señor y lo que hace es bajar. Así como cuando uno lee la historia de Sansón, que dice Sansón descendió y Sansón descendió y Sansón descendió, y Sansón cómo termina. Entonces este hombre desciende de Jerusalén y en el camino unos ladrones lo asaltan y lo dejan medio muerto. Ese hombre somos nosotros, Sadán, somos nosotros, la humanidad. Y esa Jerusalén donde el hombre se encontraba en un principio era el huerto. Éramos nosotros en la condición que Dios nos había colocado cuando crea al hombre. Y entonces el hombre, estando allá, en ese lugar que Dios le había dado, peca, sale de ese lugar, es expulsado, y a raíz de eso vienen los ladrones y lo dejan medio muerto. Viene el enemigo, nos deja medio muertos porque pecamos contra el Señor, nos engaña, terminamos siendo expulsados del huerto y a la merced del pecado y de nuestras concupiscencias. Entonces el hombre que ha salido de esa situación, de ese privilegio que tenía que estar en la ciudad del Señor en Jerusalén, en este caso en la parábola, termina en el camino medio muerto, a raíz de los ladrones que lo asaltaron, a raíz de Satanás, la obra de Satanás que ha hecho en medio de la humanidad. Entonces, dice la parábola que pasa un sacerdote, y el sacerdote lo mira y pasa de largo porque no lo ayuda. Y ese sacerdote nos está mostrando todo el sistema de ofrendas sacerdotales que Dios estableció en el antiguo pacto para poder cubrir nuestros pecados temporalmente. Pero esas ofrendas sacerdotales no podían restaurar a ese hombre caído y pecaminoso que éramos nosotros. Suministraban una cobertura temporal del pecado, pero no lo quitaban. Así que los sacerdotes y todas sus ofrendas sacerdotales no nos pudieron rescatar de esa condición, sino que simplemente pasaron de largo. Y entonces luego dice la parábola que pasó un levita, representando toda la ley dada por Dios, y toda esa ley que Dios estableció tampoco pudo rescatar a este hombre herido por los ladrones y que había caído de Jerusalén, que iba para Jericó. Y todo ese sistema de leyes que Dios estableció, realmente nosotros no nos puede rescatar, ni puede darnos una solución al pecado que nos asediaba y que nos había dejado muertos. Entonces el levita sigue de largo. O sea, el sistema de la ley que Dios estableció lo que nos muestra más es nuestra condición pecaminosa y nos muestra la incapacidad que tenemos nosotros para agradar a Dios en nuestras fuerzas.
Antes ese sistema, esas leyes nos muestran como soy tan incapaz delante del Señor que no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, ese levita sigue de largo. Y entonces aparece un samaritano. ¿Qué dice la Biblia? Que movido a misericordia viene a él. Y ese samaritano es nuestro Señor Jesús, que nos ve en la condición caída, caímos de Jerusalén, no nos quedamos ahí, sino que nos vinimos, nos salimos de allá. Vino el ladrón, dice la Biblia que el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Nos dejó en esa condición caídos, pecaminosa, lejos de Dios, heridos, sin poderle agradar en nuestras fuerzas, sin poder hacer nada. Entonces el buen samaritano, que es nuestro Señor Jesús, nos ve, movido a misericordia, se acerca y miren lo que dice la Biblia. ¿Qué le suministra? ¿Qué nos suministra a nosotros? Dice en el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Le echó aceite y vino, representando el Espíritu Santo por medio del aceite que nos iba a suministrar para sanar esas heridas, y el vino representando la sangre que había derramado para pagar por los pecados que él había cometido, que habíamos cometido nosotros. Entonces aquí está mostrando ambos elementos: el aceite que obtuvo por su propia vida, siendo machacado, maltratado, lo que habíamos estudiado el viernes, y la sangre que él iba a derramar para pagar por los pecados de él, por los pecados nuestros. ¿Y qué hace con él? ¿Qué hace con nosotros el Señor? Entonces viene, le sana esas heridas, no es que nos sane físicamente, sino que sana las heridas que el pecado había generado, de ese ladrón que lo había dejado en esa condición. El Señor viene y sana nuestras heridas, las consecuencias del pecado por medio de la suministración de su Espíritu a nosotros, por medio de la sangre que Él derrama para perdonar nuestros pecados. Y mire lo que hace con nosotros. Dice ahí en la segunda parte del 34. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No lo dejó solo, sino que lo toma y lo lleva al mesón. El mesón es una especie de hostal temporal. Entonces viene y lo lleva al mesón. En el mesón había más personas que estaban ahí temporalmente. O sea, el Señor no nos deja solos, sino que viene y nos coloca en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, en medio de otros que habían llegado al mismo lugar. ¿Y qué hace allá? Dice entonces en el 35, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. O sea, en el mesón hay alguien encargado, que aquí se llama el mesonero, y le paga al mesonero y le dice, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que ese samaritano se va, él no se queda en el mesón, pero en el mesón sí queda un encargado que es el mesonero. Es decir, el Señor asciende y se va al Padre, pero deja un encargado que es el Espíritu Santo. Y le dice, cuídame de ellos, que todo lo que ellos se gasten, yo lo voy a pagar cuando yo venga por ellos otra vez. Eso somos nosotros, ¿cierto? O sea, el Señor nos dejó su Espíritu y Él dice que Él va a volver por nosotros. Y cuando Él venga, Él va a pagar todo lo que tenga que pagar por nosotros. Entonces fíjense que acá está mostrando que el Señor suministró aceite junto con vino para vendar las heridas de este hombre que había quedado en el camino herido por los ladrones. O sea, el Señor hoy a nosotros que éramos esos hombres que habíamos quedado heridos, muertos en nuestros delitos y pecados, que habíamos quedado en el camino, que nos habíamos salido de la gloria de Dios a raíz del pecado, Él viene a suministrarnos hoy su Espíritu y su sangre para perdonar nuestros pecados, y su Espíritu para ayudarnos a seguirle a Él, a hacer su voluntad, ¿sí? Entonces mire que ahí está el aceite, el aceite suministrado para ayudar a ese hombre caído y muerto, que estaba casi muerto, para restaurarlo, para ayudarlo, ¿sí? Y no lo dejó ahí en esa condición lamentable. Eso es el Señor, y esa es la obra que el Señor hace en medio de nosotros. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, para que veamos cómo fue eso. Hechos capítulo 1. Vamos a ver cómo fue el Señor que suministró ese aceite. Voy a leerlos del verso 4. Normalmente a mí me gusta leer todo el pasaje para ver el contexto y para ver lo que está sucediendo ahí. Entonces vamos a leerlos del verso 4. Aquí en este punto el Señor ya había pasado por Getsemaní,
ya había sido crucificado, ya había sido sepultado y ya había resucitado. Entonces miren lo que dice en el 4. Y estando juntos, o sea, los discípulos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, el aceite que él ya había estado ganando desde su proceso en Getsemaní, desde su muerte en la cruz. Fíjese que hablábamos de 2 tiempos en el proceso del aceite, y él tuvo un momento en Getsemaní de angustia, y luego en la cruz termina de ser aplastado, presionado y exprimido para poder traer el aceite. Los 2 momentos. Entonces aquí le está diciendo el Señor, no se vayan de Jerusalén porque van a recibir el Espíritu. O sea, el aceite que yo ya preparé para ustedes, ahora se los voy a suministrar. Como el buen samaritano, ahora les voy a dar el aceite. Ya derramé la sangre, ahora van a recibir el aceite. Dice entonces en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, el aceite que les iba a dar. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fíjense que cuando se extraía el aceite, en la máquina quedaba la pulpa de la fruta, la pulpa de la oliva, y el aceite quedaba aparte. Aquí es como si el Señor al ascender, la pulpa se estuviera yendo, pero el aceite lo estuviera dando para ellos. Entonces miren lo que dice ahí, en el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto en él, ir al cielo. Y miren lo que dice el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. ¿Dónde ocurrió esta escena? En el monte de los Olivos, donde él había primeramente padecido por ellos, donde había sido machacado, donde había sido ya triturado, y ahora donde les iba a suministrar, donde él iba a ser ascendido y posteriormente iba a suministrarles el aceite. El Señor no hace estas cosas por casualidad, sino que en ese mismo lugar, en donde él ya había padecido, ahí mismo le estaba prometiendo que les iba a suministrar lo que él ya había ganado para ellos. Y lo que él había dicho que el samaritano les iba a dar, porque él antes había contado la historia del samaritano, pero posteriormente la pudieron entender. Les voy a dar el aceite, ya les di mi sangre, ahora viene el aceite. Y miren lo que dice en el capítulo 2, de ahí de Hechos, cuando reciben el aceite. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, pareciera redundante, pero está relacionado. Unánimes quiere decir en un mismo ánimo, una misma alma, un mismo sentir, y juntos, físicamente juntos. Uno puede estar junto, pero no estar unánime. Si uno se va al Congreso de la República, están todos juntos, pero no están unánimes, porque el estar unánime es el mismo sentir, ¿correcto? Entonces dice ahí, juntos unánimes, y de repente vino del cielo, vino el aceite, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como en fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Fíjense que ahí ya se cumplió, se dio la realidad. El Señor suministró su Espíritu, lo que él había ganado previamente para ellos. Y la Biblia, aquí en Hechos 2, cuando comienza, dice que eso sucedió el día de Pentecostés. Y eso es muy bonito porque dice, cuando llegó Pentecostés, pasó esto. No dice al revés. No dice, estaban juntos y era Pentecostés. Dice, llegó Pentecostés y ahí vino el Espíritu. Y es que resulta
que la fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Se sacrificaba el Cordero de la Pascua y 50 días después se celebraba el Pentecostés. En el Pentecostés eran donde ellos venían ya a comenzar a cosechar. En la Pascua se celebraba junto con los panes sin levadura y junto con la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias era cuando salían los primeros brotes de la cosecha y ellos los marcaban para saber que esos primeros brotes 50 días después ya estaban crecidos y listos para ser cosechados. Fíjese todo lo que eso tiene significado. El Señor Jesús muere en la Pascua y el Señor Jesús resucita en las fiestas de la primicia, siendo el primero entre muchos hermanos. Y 50 días después, cuando se celebra el Pentecostés, ya está lista la cosecha para que otros vengan a cultivar no solamente la primicia, sino que ya está la cosecha lista. Y así sucede con nosotros. El Señor resucita primero y 50 días después viene y suministra el aceite para la cosecha que ya estaba lista, que eran los discípulos que estaban esperando el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? 50 días después, por eso dice la Biblia, el día de Pentecostés vino el Espíritu, no al revés. No, recibimos el Espíritu y era Pentecostés, como si fuera una casualidad, no. Todo lo tenía el Señor fríamente calculado. También sucede que cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, nuestro hermano ya nos compartía acerca de la Pascua, el Cordero de la Pascua fue sacrificado, el pueblo de Israel sale de Egipto y 50 días después Moisés sube al monte a recibir la ley, 50 días después. Y resulta que Dios había dado una promesa en Jeremías, se los voy a leer, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, hablando del nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, en el antiguo pacto Dios había dado la ley por medio de Moisés y teníamos que cumplirla en nuestras fuerzas. Pero el Señor había prometido que esa ley la iba a escribir en nuestros corazones. Y nosotros íbamos a ser su pueblo y Él iba a estar obrando o escribiendo esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y así Él sería por nosotros Dios y nosotros seríamos su pueblo. Y esta promesa se cumple en Pentecostés en el Nuevo Testamento. 50 días después, así como en el Antiguo Testamento Moisés recibió la ley 50 días después de la Pascua, aquí el hombre o los discípulos estaban recibiendo el Espíritu Santo 50 días después exactamente del día de Pentecostés, porque el Señor ahora ya iba a venir a escribir en su interior su ley y en nuestros corazones. Y todo se da en esas mismas fechas. O sea, el Señor tenía eso fríamente calculado, ¿sí? Porque no se da cuenta, y la Biblia dice en Hechos, que el Señor estuvo apareciendo a los discípulos durante 40 días. Se les apareció, luego no volvió a aparecer, les dijo: esperen la promesa del Espíritu, y en Pentecostés reciben el Espíritu. Porque era el momento en el que el Señor ya les iba a escribir en sus corazones la ley que Él había dado previamente antes. Eso nos sucede a nosotros también. Creemos en el Señor, en el Cordero sacrificado, que resucitó de los muertos, y luego Él viene a vivir a nosotros, a morar en nosotros, por medio de su Espíritu, para que Él escriba dentro de nosotros su ley, y nosotros podamos andar y cumplirlo. ¿Así me hago entender? Todo esto es la suministración del Señor en medio de nosotros, y por medio de su Espíritu. La sangre nos ha limpiado de nuestros pecados, pero ahora Él dándonos su Espíritu para que nosotros podamos cumplir sus mandamientos. En el antiguo pacto tendríamos que hacer sus mandamientos en nuestras fuerzas y no lo podíamos hacer. En el nuevo pacto, ahora dice la Biblia que es un pacto del Espíritu, que hemos sido hechos ministros competentes del nuevo pacto por medio de su Espíritu. No es un pacto de letra, dice la Biblia, sino que es un pacto del Espíritu. Y ahí lo estamos viendo. El Espíritu del Señor viniendo a morar en nosotros. Quiero entonces que miremos Éxodo capítulo 27 para que veamos algunos usos de ese aceite. Éxodo capítulo 27. El Espíritu Santo tiene muchas responsabilidades para con nosotros, pero vamos a tratar solo algunas. Por ejemplo, el Señor Jesús les dijo que cuando venga el Consolador, Él los guiará a toda verdad. El Consolador les va a recordar las cosas que yo dije. Eso es una tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela al Hijo, porque dice que nadie puede llamar al Hijo Jesús si no es por el Espíritu. O sea, tiene muchas tareas, pero vamos a ver solo algunas de ellas relacionadas a lo que estamos tratando del aceite. Mira lo que dice Éxodo capítulo 27, verso 20.
Este lo leímos el viernes y vamos a sacar de ahí algunas funciones de ese aceite. Dice así: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, lo vimos el viernes, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrán en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí aparecen algunas funciones del aceite. Dice que es puro de olivas machacadas, que fue lo que tratamos el viernes, pero dice varios propósitos. Dice que es para el alumbrado. Dice que es para que esas lámparas ardan continuamente. Y dice que la responsabilidad de que alumbren y de que las enciendan es del sacerdote. Dice que en el tabernáculo afuera del velo que está delante las pondrá en orden. La responsabilidad era de Aarón, que es el sumo sacerdote, y sus hijos, que son los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Complementemos con Números, capítulo 8. Números, capítulo 8, da las mismas instrucciones, pero nos da otro aspecto más. Números capítulo 8 desde el verso 1. Voy a leerlo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: hablaron y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Entonces fíjese que es similar al que leemos en Éxodo, pero aquí da otro detalle. La responsabilidad de encender estas lámparas era de Aarón, ¿cierto? A él le correspondía hacerlo. Las lámparas se encendían y necesitaban un combustible, que es el aceite de olivas machacadas. Ellos debían encenderlas para que las lámparas estén, dice ahí, ardiendo continuamente. Era una responsabilidad de ellos. Y dice que las 7 lámparas, porque el candelero tenía 7 lámparas, era la caña central y 3 brazos hacia un lado y otros 3 brazos hacia el otro lado. Entonces en la caña central había una lámpara, las 3 lámparas de este lado, las 3 lámparas de este lado, son 7 lámparas. Y eso estaba en el lugar santo. Entonces el sacerdote tenía que venir, ponerles el aceite y encenderlas. Dice que ellas debían ser encendidas hacia adelante del candelero, o sea, alumbrar hacia adelante. Entonces vamos a ver esos 4 aspectos. El primero es que es una responsabilidad del sacerdote, de Aarón, ¿sí? El segundo aspecto es que necesitaban un combustible. El combustible era el aceite de olivas machacadas. El tercer aspecto es que esas lámparas tenían que arder continuamente. Y el cuarto aspecto es que las lámparas tenían que alumbrar hacia adelante. ¿Listo? Vamos a ver esos 4 aspectos en esto del candelero. Fíjense lo que dice Proverbios 27. Proverbios capítulo 20, verso 27. Proverbios capítulo 20, verso 27. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que nuestros espíritus que Dios creó, porque nuestros espíritus tienen un principio, dice, creo que es en Ezequiel 11, no lo tengo claro, pero dice que Dios es el que pone el espíritu del hombre. O sea, Dios puso su espíritu, un espíritu en nosotros, nos creó. Y dice que ese espíritu que nosotros tenemos, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que nuestro espíritu es como una lámpara. Y cuando no tenemos aceite, o sea, cuando el Espíritu Santo no ha venido sobre nosotros porque no creemos en Él, porque no le conocíamos, esa lámpara está apagada. Pues porque no está funcionando para lo que Dios la creó, ¿sí? La única forma en que esa lámpara sea encendida es lo que estamos viendo. El sacerdote, Aarón, tiene que ir a encenderla, tiene que ponerle combustible, tiene que prenderla y él tiene que garantizar que ya esté alumbrando.
O sea, esa lámpara, ese espíritu que tenemos cada uno de nosotros, no podemos encenderlo nosotros mismos. Ni yo pretender encender el espíritu de un no creyente, de cualquier persona, de mi hijo, de mi familia, no lo puedo hacer, porque es una responsabilidad del sacerdote. El sacerdote tiene que venir a encender el espíritu de la persona, pero primero para que ella encienda tiene que tener el espíritu, se tiene que creer. Porque si no cree, pues no tiene el espíritu, no recibió el combustible y no puede ser encendida. ¿Sí me hago entender? Entonces dice acá, el espíritu del hombre es como esa lámpara. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver el primer aspecto. El primer aspecto que decíamos es que el sacerdote es quien la enciende. El sacerdote es el que hace esa tarea. Entonces, miren lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leerlo desde el verso 10. No, leámoslo desde el 9. Apocalipsis capítulo 1. Dice así, 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu del día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Entonces acuérdense que estábamos hablando allá en Éxodo, cuando Dios le da la instrucción a Moisés, le dice, los sacerdotes, Aarón y sus hijos, tienen que encender las lámparas del candelabro. Y aquí Juan está viendo la visión de los candeleros, 7 candeleros. Los ven esa visión, similar al candelero que ellos encendían en el tabernáculo. Dice entonces, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Miren que ese Hijo de Hombre está en mayúscula y esa referencia a Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estaba vestido como si fuera un sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, fíjense que el Señor Jesús, en el antiguo pacto, era el sacerdote Aarón y su familia, sus descendientes, quienes iban a encender las lámparas del candelero. Y cuando una lámpara se apagaba, ellos la cogían, la bañaban en aceite, con unas pinzas la ponían en la despabiladera, la bañaban en aceite y luego volvían y la colocaban y la volvían a encender. Y ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo los 7 candeleros, las 7 iglesias que Juan está viendo en esta visión, valga la redundancia, y ahora uno como en medio de ellos como si fuera el sacerdote. Y ese era Jesús, vestido como sacerdote, moviéndose en medio de los candeleros, prendiendo las lamparitas, cuidando el candelero. Y dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, en el 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y ahí explica, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que cada candelero de esos que estaban en la visión estaba correspondiente a una iglesia de cada una de las que mencionamos en el verso 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y él es el sacerdote que se mueve en medio de esos candeleros. Él es el sacerdote que cuida el candelero. Aarón tenía la responsabilidad de garantizar que las lamparitas estuvieran alumbrando. Y él todos los días tenía que ir a mirarlas. ¿Les falta aceite? Les ponía aceite. ¿Se apagó esta? Venga, la restauro, la baño en aceite otra vez, vuelvo y la coloco. Con unas pinzas de oro. La cogía con las pinzas de oro en la despabiladera, que también era de oro. La bañaba, la restauraba, la volvía y la dejaba, y la volvía y la encendía. Y esas lámparas, lo leímos en Proverbios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, nosotros. O sea que el Señor nos suministra el espíritu y Él se encarga de alumbrar, que cada uno esté alumbrando, cada uno sea encendido. Y que cuando alguno de nosotros se apaga, Él viene, es el que viene a restaurar y a volvernos a encender. Y si es necesario, Él viene y nos saca, nos baña en aceite, nos restaura con pinzas de oro. O sea, el trabajo de Él en el platico de oro, nos vuelve a bañar y nos vuelve a dejar y nos vuelve a encender. Es un trabajo de Él, no es un trabajo nuestro. Y uno muchas veces ve que el hermano se está apagando y en vez de decirle, Señor, ayuda al hermano, restáuralo, bueno, el hermano se apagó, no, quitémoslo ya es suficiente con el hermano. Estamos cansados, el hermano ya no está encendido, sino que está echando humo, porque ya no tiene luz, ¿cierto? Y nosotros lo descartamos, porque esa es nuestra naturaleza. Pero si nosotros somos otra lamparita que está ahí siendo alumbrada gracias a la misericordia del Señor, que nos suministró su aceite y nos enciende. No son nuestros méritos. Pero es tan fácil descartar a los hermanos cuando humean, que uno dice como que ya, hasta aquí fue. Porque somos impacientes, ¿cierto? Y porque en nuestra vista juzgamos según las apariencias. Pero resulta que el candelero no es nuestro. Es del sacerdote la responsabilidad de garantizar que ellas estén encendidas. Y el sacerdote es el Señor Jesús, que se mueve en medio de los candeleros. Así que tiene que ser el Señor Jesús el que nos garantice que cada uno esté encendido. Y si no es así, el Señor tiene que tratar y restaurarnos, ayudarnos. Nosotros debemos soportarnos, acompañarnos, no descartarnos, sino, Señor, ayuda a nuestro hermano para que pueda ser restaurado, pueda ser puesto otra vez en su lugar y el sacerdote lo pueda encender para que él vuelva a alumbrar. Para que su espíritu vuelva a alumbrar, como dice la Biblia, que es el espíritu de cada uno de nosotros. Así que eso es un primer aspecto. Por eso el Señor mismo dice que Él es la luz. Y el Señor dijo, yo soy la luz, yo soy la vida. Él es la vida, no nosotros. Y muchas veces pensamos que nosotros tenemos algún derecho sobre los hermanos como para descartarlos, como para apartarlos, como para hacer cosas que no le correspondían sino solo al sacerdote. Ahora, no quiere decir con esto que vamos a tolerar el pecado, ni que vamos a tolerar el desorden, ni que vamos a permitir cualquier cosa en medio de la iglesia. Porque la Biblia también nos enseña los procedimientos para tratar con el pecado y con asuntos que en medio de la iglesia están estropeando la comunión y la luz del Señor. El Señor tenía que tratar con cada uno. Pero el hecho de que alguno está siendo tratado no quiere decir que lo descartemos, o lo rechacemos, o le demos la espalda, o como que ya no es nuestro hermano. Sino el Señor es un proceso, el Señor lo tiene que restaurar, pero sigue siendo nuestro hermano y tiene su lugar ahí en medio del candelero. Entonces es un primer aspecto, que el Señor sea quien trabaje, quien obre primeramente en cada uno de nosotros para que nuestros espíritus estén encendidos y luego con nuestros hermanos podamos también ayudar, cooperar para que el Señor nos encienda a cada uno de nosotros. Ese es el primer aspecto. Vamos a ver el segundo, si recuerdan el segundo. El primero era que era responsabilidad del sacerdote garantizar que las lamparitas mantengan encendidas. Es una responsabilidad del Señor. El segundo aspecto es que ese aceite que el Señor ha puesto ahí es el combustible. Dice la Biblia, lo leemos en Éxodo, dice que el aceite es para el alumbrado. El aceite es para el alumbrado. O sea, el Espíritu Santo que el Señor nos ha colocado en nosotros es para alumbrar nuestro espíritu. No sé si les ha pasado, o cuando uno recibe al Señor como que dice, ¿qué era esto que me hacía falta? O sea, algo en mi interior estaba como apagado, como hueco, como vacío, como que yo no encontraba algo que me hacía falta, pero cuando viene el Espíritu Santo y mora en mi vida, uno como que ahora sí me siento completo, ahora sí me siento satisfecho, ahora sí siento que esto era lo que me faltaba. Y es precisamente porque el Espíritu estaba muerto, apagado.
Pero viene el Espíritu Santo, el aceite, es el combustible para el encendido, viene y enciende nuestro espíritu y decimos, ahora sí, esto era lo que yo necesitaba, pero no lo sabía. Entonces el aceite que el Señor ha dado es para el alumbrado. Fíjese que en el tabernáculo, en el lugar santo, todo estaba cubierto con pieles y no había luz externa, no había luz artificial. La única luz que alumbraba en el lugar santo era la luz del candelero. Y esa luz alumbraba porque tenía un combustible que era el aceite de olivas machacadas. Eso quiere decir, hermanos, que en medio de nosotros, lo único que debe alumbrar en nosotros debe ser el Espíritu Santo que Él nos ha suministrado. Nada diferente. Uno muchas veces quiere alumbrar, quiere mostrarse, porque tiene talento, ¿cierto? Porque soy buen músico, o porque soy buen orador, o porque yo aprendí a administrar bien empresas, entonces quiero venir a administrar la iglesia. Pero resulta que no funciona así, porque la luz en el tabernáculo era la luz que proviene solamente del combustible que Dios había puesto, que era el aceite. O sea, en medio de la iglesia, la luz que nos debe alumbrar es la luz del Señor, que ha alumbrado nuestro espíritu. No luz artificial, no nuestras fuerzas, en nuestras casas. ¿Qué dice la Biblia? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿qué pasa? Si en mi casa yo pretendo tener una buena moral con mis hijos, ser un ejemplo de padre, de madre, si yo quiero tener buenos pensamientos, pero todo lo hago en mis fuerzas, eso es en vano, hermanos. Porque necesitamos de suministro del aceite, que seamos llenos nosotros como padres, para poder alumbrar en medio de nuestras casas, que nuestros hijos vean, algo tienen mis papás diferente, algo tienen ellos que me alumbra, y es el Señor obrando en cada uno de ellos y siendo alumbrados por la suministración de su espíritu. Eso en las casas, igual en la iglesia, que el Señor nos permita negarnos a nosotros mismos para que Él sea quien sea alumbrando en medio de nosotros. No nosotros, fácilmente uno dice, yo tengo talento para, yo soy capaz de, yo sí podría hacer tal cosa. Si los hermanos no pueden, yo sí puedo. Pero ahí no se está dando cuenta que es que lo está haciendo en sus fuerzas uno mismo y no el Señor, que es el que debe obrar. Porque el alumbrado se da gracias al combustible, gracias al aceite. Si no tenemos aceite, no podemos alumbrar, hermanos. Si no vamos al Señor, si no pedimos al Señor que se suministre su espíritu, que sea propicio a nuestra debilidad, que nos dé gracia para cada cosa que hagamos, no va a funcionar. Terminamos haciendo las cosas nosotros mismos. Leamos en Mateo, capítulo 5, algo relacionado a esto. Mateo capítulo 5. Mire lo que dice. Desde el verso 14, capítulo 5, verso 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Ya entendemos cómo somos esa luz. Porque es que nuestro espíritu es una lámpara y el Espíritu Santo vino a nosotros, tenemos el combustible, el sacerdote nos ha encendido y ahora podemos alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Mira lo que dice, sino sobre el candelero. ¿Dónde les puso el Señor? En el candelero. ¿Y para qué? Y alumbra a todos los que están en casa. Fíjese que esa luz primero tiene que alumbrar a los de la casa. Uno muchas veces fácilmente es luz en la iglesia. ¿Sí? Nos vemos cada 8 días, 2 veces a la semana y somos luz. Fácil. O en el trabajo me preguntan algo, testifico del Señor y fui luz. Pero dice que la luz debe alumbrar primero en la casa. Es que resulta que en la casa lo conocen a uno. Uno no puede guardar la imagen que guarda en la iglesia, ¿cierto? O uno no puede ser amable con los hermanos, 2 horas, sí, hermano. Gracias a Dios se acabó esta reunión. Ya no aguanta, está tan cansado. O sea, nosotros nos vemos esporádicamente, pero en la casa estamos todo el tiempo con los miembros, nuestras parejas, nuestros hijos. Sí conocen cómo es uno. Sí saben las cosas que a uno no le gustan, ¿cierto? Lo que a uno le da mal genio. Sí saben cómo trata uno a la esposa. En la iglesia, hola amorcito. Y en la casa,
cómo la trata, ¿cierto? Y dice que la luz que el Señor nos ha puesto en nuestro espíritu es para alumbrar primeramente en la casa. Y coincide con lo que nuestro hermano nos compartía ayer. Invertimos mucho tiempo afuera, pero descuidamos en nuestra casa. Y es el primer ministerio, es la primera iglesia. Es preferible yo no servir por fuera, pero sí servir en mi casa. Buscar al Señor como en familia, garantizar que el Señor sea orando en la familia. Y luego primeramente para mí, no porque yo sea el ejemplo, sino porque también lo hablo para mí. Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con la luz del Señor en medio de la casa. Que cuando vengamos a la reunión sea el reflejo de lo que pasa en la casa, no al revés. Porque resulta que si solo buscamos al Señor en las reuniones y nuestros hijos van a ver eso, uy, nuestros papás nunca oran en la casa, ve. Y en las reuniones oran siempre. O sea que el cristianismo es los domingos de 10 a 12. Ahí vamos a orar y eso es lo que aprenden. Y decimos después, ¿por qué nuestros hijos son tan religiosos? ¿Qué ejemplo les he dado yo? Solo participamos de las reuniones y nos mostramos en las reuniones, pero no alumbramos en la casa, ¿sí? Alguna vez una hermana decía, yo quisiera que mi hija fuera una mujer de intercesión. Hermana, ¿tú le has mostrado eso a ella? ¿No? O sea, ¿cómo va a esperar algo si en su casa su mamá, su papá no le ha dado el ejemplo de lo que ella pretende hacer? Y la luz que el Señor nos está dando es primeramente para alumbrar en la casa, alumbrar a nuestros hijos, a nuestras parejas, ayudarnos mutuamente. Si uno está cansado, el otro lo socorre, ¿cierto? Le ayuda. Ver la misericordia del Señor en la casa es donde uno aplica lo que el Señor ha hecho con nosotros, perdonarnos las ofensas, perdonarnos con aquel que vemos todo el día en la casa, todos los días, con aquellos con los que nos rozamos más. Ese es el primer ministerio, ayudarnos, acompañarnos, madurar juntos en la casa. Pero eso no es posible si no tenemos el suministro del Espíritu y si el sacerdote no nos está encendiendo. O sea, si el Señor no está orando, si no está edificando la casa, en vano estamos trabajando, hermanos. Así que la luz que el Señor nos ha puesto primero es para alumbrar a los que están en casa. Y luego dice, así, o sea, después de alumbrar en la casa, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Luego yo testificaré en mi casa, de ser luz en mi casa, de ser testimonio en mi casa, ahí sí puedo alumbrar a otros hombres. Ahí sí voy a reflejar lo que está pasando en mi casa, pero no al contrario. Porque entonces decimos, no somos religiosos nosotros, pero yo solo soy cristiano en medio de las reuniones y en mi casa no. Eso es religioso. Entonces luego de alumbrar en la casa dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo es esa luz? Dice, para que vean, o sea, los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que eso que el Señor ha hecho internamente en nosotros se refleja con buenas obras y no al revés. Yo quisiera muchas veces o pretendo hacer buenas obras y no he tenido al Señor, la experiencia con el Señor que me encienda personalmente. ¿Sí me hago entender? O sea, primero ocurre algo personal, interior, ocurre algo en la casa y luego alumbramos a otros hombres con buenas obras. Pero yo sí pretendo hacer buenas obras sin que el Señor sea el que me ayude, sin que el Señor esté en medio mío, sin que Él sea con su espíritu orando, entonces lo que estoy haciendo es religión. Mostrando obras como los fariseos, ¿cierto? Que se jactaban de las obras externas, pero su corazón estaba muy lejos del Señor. Y entonces decimos, esos fariseos son terribles. Y así somos nosotros, ¿sí? Queriendo hacer cosas externas, pero no queriendo obrar en el interior. Que el Señor encienda mi espíritu y alumbrar en mi casa primero antes de irme a hacer cosas externas. Las obras son el resultado de lo que el Señor ha hecho en mi interior. Son el testimonio de que la luz que tengo dentro de mí está alumbrando a otros hombres. Es por la misericordia del Señor, es por la obra que el Señor ha hecho en nosotros y no al revés. Miren lo que dice Efesios, capítulo 2, relacionado a las buenas obras. Efesios, capítulo 2. Voy a leerlo, Efesios 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense cómo está ahí el sacerdote, primeramente, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las obras que alumbran a los hombres que acabamos de leer en Mateo. ¿Esas obras de dónde salen? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, esas obras ni siquiera son nuestras. Es Dios que en su misericordia las ha preparado y nos concede a nosotros andar en esas obras. O sea que el mérito no es nuestro, el mérito es del Señor. El Señor nos ha llamado, nos suministra su Espíritu, perdona nuestros pecados, nos enciende, nos permite alumbrar y fuera de eso nos da buenas obras para que los hombres vean la luz, pero son obras que el Señor preparó para que nosotros andáramos en ellas. Todo el mérito es del Señor, no nuestro. Y si algo el Señor nos concede hacer es para su gloria, para que esa luz les alumbre a ellos y ellos vean al Señor en medio de las obras, no a nosotros. ¿Sí? No a nosotros, la gloria no es para nosotros, sino para el Señor. Muchas veces sucede que nuestro hombre exterior no ha sido desgastado, no ha sido quebrantado, entonces la luz que el Señor ha puesto en nuestro interior se opaca, no se transmite. Nuestro carácter tiene que ser también machacado, tiene que ser también quebrantado, tiene que ser molido, para que el Espíritu que está dentro de nosotros alumbrando pueda iluminar. Cuando hay una lámpara y la lámpara está sucia, la luz queda baja, disminuye. Uno dice, uy, pero esta lámpara no alumbra casi nada, no, es que está sucia. Límpiela, y ella va a alumbrar más. Así pasa con nosotros. Si nuestra alma no ha sido tratada, si nuestro carácter no es tratado, si nuestra personalidad no es tratada delante del Señor, si no es quebrantada, si no es sujeta a la cruz, si nosotros no nos sometemos al Señor, entonces la luz que el Señor pone en nosotros se opaca. O sea, no irradia lo que debería irradiar. Pero es porque el vaso no está está sucio, ¿cierto? Y no permite que la luz sea irradiada. No sé si se acuerdan que en el Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén es diáfana como el cristal, ¿cierto? Transparente. Y dice que en la Nueva Jerusalén no hay sol, porque el Cordero es la luz que la alumbra. Y si la Nueva Jerusalén es transparente, entonces la luz que alumbra la podemos ver, porque pasa por medio de esa transparencia. Y así debería ser nosotros. O sea, ser transparentes para que la luz se pueda reflejar y la puedan ver los demás. Pero si mi yo no es tratado, si yo no dejo que el Señor obre en mí, si yo no tomo la cruz y me niego a mí mismo, entonces esa luz no puede irradiarse. Y no puedo alumbrar en mi casa, y mucho menos voy a poder alumbrar delante de los hombres. Pero tiene que ser quebrantado nuestro yo, nuestro ego. Que yo, por eso decía, en Gálatas dice que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. ¿Sí? Leímos el viernes, crucificar la carne y sus deseos. A medida que eso va ocurriendo, que yo mengue y que Él crezca, va a poder ser irradiada la luz que el Señor nos ha suministrado para alumbrar. Ese es el propósito. El Señor nos ha dado el Espíritu para alumbrar. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto, ¿lo recuerdan? Entonces, primero, el sacerdote es el encargado de encender las lamparitas. Segundo, el combustible, el Espíritu que ha dado es para alumbrar, ¿sí? Para alumbrar. El tercer aspecto es que esas lámparas tienen que arder continuamente, lo leímos en Éxodo. Es decir, el Señor nos ha suministrado su Espíritu no para que en las reuniones alumbremos cada 8 días, sino para que alumbremos continuamente. El sacerdote todos los días iba y las encendía, en la mañana, en la tarde, al otro día, todos los días la lámpara tenía que estar alumbrando continuamente. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Y eso de que alumbre continuamente coincide mucho con que la primera luz que uno da es en la casa. Porque uno, ¿dónde permanece más tiempo? En la casa. Entonces, si yo no alumbro continuamente, pues no estoy alumbrando en mi casa. Si yo comienzo a alumbrar en mi casa, voy a poder hacer lo que dice la Biblia, que es arder continuamente. O sea, que mi luz, la luz que el Señor me ha suministrado, pueda alumbrar continuamente. Fíjense lo que dice este pasaje. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leerlo desde el verso 1. Y vamos a ver cómo el Señor, en esas indicaciones que le da a los padres, cómo el Señor les está diciendo, alumbren continuamente. Miren lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla,
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días, continuamente, todos los días de tu vida. O sea, el Señor quiere que lo obedezcamos todos los días de tu vida, que ardamos continuamente, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si eso está en nuestro corazón, tiene que estar todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice ahí, en el 7. Y la repetirás a tu hijo. ¿A quién hay que alumbrar primero? En la casa. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, o sea, de esas palabras que el Señor les había dado estando en tu casa. Alumbrar primero a los de la casa. Y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese cómo coincide con lo que el Señor dice de la luz. La luz se pone para alumbrar primeramente a los de la casa. Y aquí el Señor está diciendo, todos los días de tu vida, cuídate de guardar estas palabras. Y luego dice, se la van a repetir a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando se acueste, cuando se levante, cuando vaya por el camino, cuando esté en su casa, todo el tiempo. Eso es arder continuamente. O sea, eso es entender que ya no soy yo, ya no vivo yo, sino que el Señor vive en mí todo el tiempo. Y como dice ahí en ese pasaje, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y primeramente tengo que alumbrar en la casa. Y lo tengo que hacer continuamente. Con mis hijos, con mi pareja, con los que están en la casa, alumbrar, hablarles de lo que el Señor hizo, continuamente. Nos comemos esta manzana, mira hijo, el Señor nos dio esta manzana. ¿Y sabes por qué tiene semillas? Porque el Señor inventó, creó una forma para que las semillas dieran otras manzanas para todos. El Señor es muy, muy cuidadoso con todos nosotros. Pensó en proveernos alimento, el Señor está ahí detrás. En cada circunstancia el Señor está detrás. Y hay que hacerlo continuamente, hay que alumbrar continuamente, primeramente en la casa, con los hijos, hablarles cuando se acuesten, cuando se levantan, cuando estamos caminando, cuando vamos al mercado, cuando nos volvemos, cuando comemos. Si no lo hacemos desde ahora, ellos no van a conocer al Señor, sino que van a aprender de un Señor religioso, del cual hablamos solo en las reuniones, del cual hablamos cuando estamos con los hermanos, pero no en la casa, como si fuera una dualidad. Y entonces decimos, pero ¿por qué nuestros hijos no son íntegros? ¿Por qué nuestros hijos no sirven al Señor, sino que solamente? Es por eso, hermanos. ¿Por qué nuestros hijos en las reuniones no se comportan? Es que en la casa nunca oramos juntos, nunca leemos su palabra, nunca le hemos enseñado acerca del Señor. Y el Señor quiere que ardamos, que estemos encendidos continuamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todos los días, dice acá, todos los días vas a cuidar de poner esto por obra. El salmista decía, cantaré al Señor mientras viva. Mientras viva. También dicen los salmos, cantaré al Señor, canten al Señor aún estando sobre sus camas. Aún estando sobre sus camas. O sea, es algo que debemos hacer todo el tiempo. Allá en Efesios dice que hablando entre vosotros con cantos, con himnos, eso es arder continuamente. Me acuerdo de un hermano que uno lo llamaba y en vez de saludarlo le contestaba a uno con un pasaje bíblico. Mi amado hermano, de tal manera el Señor lo amó. Así le contestaba a uno. Y uno se queda como, ese hermano es muy raro. Pero él estaba ardiendo continuamente. Y yo no lo entendía, ¿sí? Y el hermano era así. Y le mandaba a uno un texto o un audio. Y el hermano todo el tiempo era en ese sentir, ardiendo continuamente. Y uno muchas veces dice, uy, este hermano tan intenso. Pero resulta que es que el Señor quiere que hablemos entre nosotros con cantos, con himnos, que ese sea nuestro vivir. Muchas veces decimos, pero nuestro hijo, ¿por qué no se aprende los versículos? Pero ¿cuántas veces los hemos repetido? ¿Cuántas veces le hemos enseñado? ¿Me lo sé yo? ¿Me lo aprendí yo? Si yo no me lo aprendí, ¿cómo pretendo que él se lo aprenda, cierto? Si él no me ve memorizando, cantando, ¿cómo pretendo que él lo haga? Y el Señor quiere que lo hagamos
continuamente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, verso 14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, miren lo que estamos hablando del sumo sacerdote, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, retengamos, o sea, no desmayemos, no nos cansemos, dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, ¿cierto? Retengamos nuestra profesión, y esa profesión hace referencia a lo que profesamos, a nuestra fe, la fe que profesamos, no a un título universitario, sino a la fe que estamos profesando. O sea que el Señor está diciendo ahí, retengamos, permanezcamos, sigamos. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno muchas veces dice, no, es que a mí nadie me entiende. Nadie ha pasado la situación por la que yo estoy pasando. Si les hubiera tocado los hijos que me tocaron a mí, ya lo hubieran visto. Pero mire lo que el Señor está diciendo, que Él fue tentado en todo. Y lo que estudiamos el viernes, la angustia que el Señor sufrió, lo que pasó en su alma, creo que ninguno de nosotros nos ha tocado pasarlo. Y de esa manera tenemos un sumo sacerdote que ha hecho alguna obra tan completa que Él mismo se entregó, Él mismo suministró el Espíritu, ahora Él mismo nos enciende y Él mismo nos acompaña y a Él podemos acudir. Aquí está diciendo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. O sea, Él conoce cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. La conoce perfectamente. Y no solo la conoce, sino que la vivió y la experimentó. Dice entonces en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que el Señor nos llama a que retengamos la profesión, a que ardamos continuamente y que en medio de esa vivir que necesitamos ayuda, lo tenemos a Él, sumo sacerdote que pasó las mismas circunstancias peores a las que nosotros estamos viviendo y que en Él podemos hallar el socorro, la gracia para nosotros poder afrontar cualquier circunstancia por la que estemos pasando. Ese es nuestro sumo sacerdote. No solamente nos suministra el Espíritu, nos enciende, sino que también nos ayuda, nos socorre, nos fortalece, nos guarda. Ese era el tercer aspecto. Primero, el Señor es el que nos enciende. El segundo, el aceite es para alumbrar. El tercero es para que lo ardamos continuamente, todo el tiempo. Y el último aspecto es que las lámparas tenían que alumbrar hacia adelante. Las lámparas tenían que alumbrar hacia adelante. O sea, el Señor quiere que nosotros alumbremos hacia adelante y no estemos mirando hacia atrás. Esa frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor, resulta que no es así. Antes, ahora podemos decir, yo ahora conozco más del Señor. Yo antes no sabía tal cosa y ahora sé esto del Señor, ahora sé que el Señor hizo esto por mí. ¿Cómo voy a decir que antes es mejor que ahora? Si el Señor nos ha permitido tanta gracia, tanta misericordia, tantas cosas. Si el Señor nos ha puesto en su iglesia, si ahora tenemos hijos, si ahora el Señor hemos visto la mano del Señor en todo nuestro caminar, no podemos decir que el pasado fue mejor. Podemos decir que el Señor ha estado con nosotros. Y si lo que ha hecho antes ha sido bueno, ¿cómo va a ser lo que sigue aquí, cierto? ¿Cómo va a ser lo siguiente? Entonces las lámparas tienen que alumbrar hacia adelante. O sea, lo que el Señor nos ha suministrado es para que avancemos, para que miremos hacia adelante, para que miremos a Él. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 desde el verso 1. Hebreos capítulo 12, desde el verso 1. Dice así: por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí se está refiriendo a todos los hombres de la fe que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, comenzando por Abraham, Isaac, Jacob, todos los que aparecen en Noé, Enoc, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor quiere que alumbremos hacia adelante y que corramos con paciencia la carrera, porque no es fácil, ¿cierto? Porque el pecado nos asedia, porque las luchas que cada uno tiene son luchas por las que hay que pasar, no se van a quitar instantáneamente, seguramente el Señor las va a permitir por mucho tiempo, pero dice ahí que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. Las cosas no van a suceder instantáneamente. Las cosas no van a cambiar de un momento para otro. El hecho de que testifiquemos a nuestros hijos no quiere decir que se van a quedar quietos el primer día y van a atender la oración, la lectura de la palabra, lo que vayamos a hacer con ellos. No lo van a hacer de un momento a otro. El hecho de que testifiquemos no quiere decir que ellos van a cambiar ya. Hay que hacerlo con paciencia. Hay que hacerlo hacia adelante. Insistirle. Una hermana nos contaba que con sus 3 hijos se sentaba a leerles y se dormía. Y ella decía, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Están durmiendo. Y le insistía y se dormían, luego corrían, se dormían. Pero con el tiempo ellos fueron quedándose quietos, atendiendo, escuchando. Y así fue. Paciencia, correr la carrera hacia adelante. Sigamos ahí. En el 2. ¿Cómo podemos correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús. Sumo sacerdote, olivo machacado. El Señor está ahí, Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor es todo. Él es el olivo suministrándonos el aceite. Él es el sacerdote que nos enciende. Él es el que nos restaura. Él es el que nos permite alumbrar. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que tenemos que estar mirando. Dice la Biblia que los hombres del Antiguo Testamento miraban la ciudad, la Nueva Jerusalén, la esperaban su Salvador. Los del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Abraham vio mi día y se gozó. ¿Sí lo recuerdan? Y ellos viendo al Señor no lo entendían como nosotros podemos hacerlo, porque nosotros tenemos mucha ya más revelación, pero ellos andaban como viendo al invisible. Dice la Biblia que así lo hacían y que no recibieron lo prometido. O sea, lo prometido era el Señor. Noé hizo el arca, Dios lo salvó del diluvio, pero dice la Biblia que él no recibió lo prometido. O sea, lo prometido no era la salvación del diluvio, lo prometido era el Mesías. Y Noé murió sin que el Mesías hubiera venido. Más sin embargo, dice la Biblia que todos ellos andaron mirando al invisible. Entonces nosotros tenemos que andar así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire lo que hizo el Señor, el ejemplo que Él nos da. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y la cruz fue cosa seria. Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dice ahí, considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí la Biblia nos lo está advirtiendo porque sabe que nosotros nos cansamos fácilmente. Uno sale del campamento feliz y dice, ahora sí me comprometo con el Señor, ahora sí voy a levantarme a orar, ahora sí. Y llega el lunes, uy, estoy tan cansado, ese campamento me dejó pero agotado, mañana sí me levanto. Y el martes, uy, no, Señor, todavía no me he recuperado bien, el miércoles sí me levanto. Y ya el miércoles vuelve la rutina, el jueves ya, y nos vemos el domingo en la reunión. ¿Cómo les fue el campamento? No, excelente, el Señor nos habló, ahora sí vamos a hacerlo, ¿no? Y uno se le olvida, por eso dice acá que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso el Señor dice que ardamos continuamente. Por eso el suministro es del Espíritu de Él mismo es el que nos ayuda. Varón perfecto, machacado, hombre experimentado en quebranto, varón de dolores. Dice ahí, vuestro ánimo no se canse. Así el Señor, habiendo pasado una prueba tan dura, no se quitó, decidió seguir y la afrontó hasta el final para salvarnos. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a animar siguiendo las pisadas del Señor? Sabiendo que Él es nuestra promesa, ¿cierto? Él es la vida eterna que tenemos hoy, Él es el galardón, Él es todo para nosotros, nuestra esperanza. Entonces sigamos adelante, independiente de las circunstancias,
que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice en el 4, porque aún no hay resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dejémoslo hasta ahí. O sea, el Señor lo que quiere es que nuestro ánimo no se canse. El pecado va a seguir, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa, hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a pecar. Pero está nuestro espíritu, está la ley del espíritu para sujetar la ley del pecado, para que en nuestros miembros podamos presentarlos al Señor y que sean miembros de justicia para la obra de Él. Pero el Señor nos advierte, ardan continuamente, el pecado está ahí latente, ardan continuamente, no se cansen, háganlo sin desmayar, porque el hombre es de doble ánimo, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hagámoslo sin desmayar, las lámparas tienen que alumbrar continuamente hacia adelante. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, desde el verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos. ¿Qué estamos hablando? Arder continuamente hacia adelante. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, continuamente. Y el exterior tiene que desgastarse para que el que alumbre sea el interior. Lo que mencioné hace un momento. Dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Señor, el Espíritu en nosotros, y el vaso de barro somos nosotros que lo contenemos, ¿cierto? Él es el que tiene que alumbrar y el exterior tiene que desgastarse. Y eso pasa, pero a pesar de eso dice, no desmayemos, alumbremos hacia adelante, sigamos hacia la meta. Dice en el 17, porque esta leve tribulación, la Biblia dice leve tribulación, y una vez piensa, esto que me tocó es muy duro, pero dice que es leve, porque es que compárelo con lo que pasó el Señor, es una leve tribulación, es leve tribulación. Y uno después pasa esa prueba y uno dice, realmente no, yo la estaba sobredimensionando. Y el Señor ahora me permitió ganar en estos aspectos y ahora entendí por qué pasé por esta tribulación, que en su momento la vi muy dura, pero que ahora ganó mucho en mí. Por eso dice ahí, esta leve tribulación momentánea, es un periodo de tiempo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, todas esas circunstancias lo que nos hacen es que el interior sea alumbrando más, peso de gloria, y que el exterior se desgaste. Dice ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, lastimosamente andamos mucho por vista y no por fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Recuerda que tenemos que caminar hacia adelante, hacia la eternidad, hacia lo que el Señor nos ha prometido, no a las cosas temporales, que muchas veces nos preocupan más que realmente el propósito del Señor. Terminemos en Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19. Mira lo que dice Génesis capítulo 19. En este capítulo se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces va el Señor con 2 ángeles, visitan a Lot, ¿cierto? Con su familia, lo sacan, le preguntan a Lot, ¿tiene yernos, tiene familiares? Sí, yernos, va y les dice que se quieren ir, y ellos dicen, no le creen, se burlan de Lot. Entonces los ángeles sacan a Lot, a su esposa y a sus hijas, y mire lo que les dice en el 17, Génesis capítulo 19, verso 17, mire lo que las instrucciones que le dan. Gracias, hermano. Y cuando los hubieron llevado afuera, o sea, a Lot, a la esposa y a las hijas, le dijeron, escapa por tu vida,
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Y esa fue la instrucción que le dieron a ellos. Y es nuestra mismas indicaciones para nosotros. Escapa por tu vida. O sea, hay cosas que tenemos que escapar, porque si no escapamos, morimos en delitos y pecados. Si no escapamos de ciertas amistades, morimos ahí. Si no escapamos de ciertos negocios, perdemos. Si no escapamos de ciertos programas de televisión, de ciertos libros, perdemos. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Las lámparas tienen que alumbrar hacia adelante, no hacia atrás. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Que miró hacia atrás. Estatua de sal, ¿cierto? Entonces dice, escapa por tu vida, no mires tras ti. Lo que pasó, ya pasó. Los errores que cometimos, lo que pasó antes, lo que el Señor hizo en nosotros antes, eso nos va a ayudar a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Las lámparas deben alumbrar hacia adelante. Ni pares en toda esta llanura. El caminar del cristiano es como si fuera un llano. Entonces muchas veces siente sequedad, aridez, uno ve fruto, uno camina, pero el Señor, ¿hasta cuándo me va a tratar? Y uno siente eso. Pero el Señor dice que no podemos parar en esa llanura. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando. Esa leve tribulación produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Y es leve, y es momentánea. No pares en esta llanura, escapa al monte. En la Biblia el monte nos habla de la intimidad con el Señor. Dice que el Señor se iba al monte a orar, ¿cierto? Nos habla, escapa al monte. Busca al Señor, ten comunión con Él. Que el Señor alumbre nuestras lámparas. No sea que perezcas. Si nos detenemos en la llanura, si miramos atrás, si no avanzamos, si no escapamos al monte, perecemos. Nuestra lámpara no es encendida. Tenemos el Espíritu, pero lo contristamos, como dice la Biblia. Entonces necesitamos que sea el Señor obrando en cada uno de nosotros y avanzar hacia adelante. Seguir hacia la meta que Él nos ha puesto, hermanos. Entonces oremos y pidámosle al Señor que todo ese suministro que Él nos ha dado, que tiene su propósito, podamos aplicarlo y podamos vivirlo. Primeramente en nuestras vidas, en nuestras casas, como lo decía ahí, y posteriormente que alumbre a otros hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias porque tú eres ese olivo, machacado y exprimido por nosotros, prensado. El aceite es tu espíritu, Señor, que fue suministrado a nosotros y que ha sido llenando nuestros espíritus, dándonos vida, rescatándonos de nuestra condición. Tú eres ese sumo sacerdote que nos cuida, que nos guarda, que nos enciende, que nos alimenta, que nos restaura. Tú eres quien garantiza el encendido de cada uno de nosotros. No somos nosotros, Señor. No somos por nuestras capacidades, por nuestras fuerzas. No son nuestros méritos. Eres tú, Señor, es tu obra, es tu iglesia. Eres tú quien da el crecimiento. Eres tú el que opera en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos todo. Tenemos el combustible, tenemos tu espíritu, tenemos tu vida en medio de nosotros, tenemos tu ejemplo, tenemos tu espíritu en nosotros, en nuestro interior, para ayudarnos en nuestras debilidades. Ayúdanos a alumbrar, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a pagar el precio, Señor, a seguir adelante, a no desmayar, a no mirar atrás, a no mirar para los lados, a no buscar excusas. Es una leve tribulación por la que estamos pasando, es momentánea, Señor. No se compara a lo que tú ya pasaste. Ayúdanos a avanzar, Señor, en este caminar. A mirar a nuestro Señor Jesús, a nuestro sumo sacerdote, aquel que padeció mucho más que nosotros y está ahí de manera oportuna para rescatarnos, para socorrernos, para ayudarnos, para tendernos la mano, para llevarnos como las ovejas cuando se lastimaban o se enfermaban. Tú nos cargas, Señor. Tú has dado todo por cada uno de nosotros. Permítenos ser recíprocos. Permítenos quebrantar, Señor, esta alma que es dura, que es difícil, que es terca. Y que tú alumbres en medio de nosotros, Señor. Que tu luz irradie en nuestra casa, en nuestras parejas, en nuestros hijos. Que tu luz irradie en nuestros vecinos, en los que están a nuestro alrededor, Señor. Te vean a ti. Vean esas buenas obras
que tú nos permites andar, Señor, son tuyas, no son nuestras, Señor. Ayúdanos a arder continuamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando salimos, cuando estamos en casa, cuando comemos, en todo momento, arder continuamente, Señor, mientras vivamos. Que dejemos la religiosidad a un lado, Señor, y podamos seguir de tu mano todo el tiempo, Señor. Ayúdanos porque somos muy débiles, somos tercos, duros, nos queremos apartar del camino, queremos hacer las cosas a nuestra manera muchas veces, queremos mirar atrás, Señor, muchas veces. Perdona, Señor, nuestra dureza de corazón. Perdona, Señor, tantas veces que hemos despreciado tu obra, tu provisión, los tratos que tú nos has dado, por donde tú nos has llevado, Señor. Y ayúdanos a continuar adelante, Señor, a no parar, a no detenernos en este caminar, Señor, a avanzar, a perseverar, Señor, a seguir en pos de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, en la circunstancia que cada uno esté viviendo, Señor. Tú eres el sumo sacerdote que tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por este campamento, Señor. Por mis hermanos, por cada momento de este campamento, por tu palabra, por el bautizo de nuestro hermano Juan Sebastián, por cada cosa que hemos experimentado en este campamento, Señor. Ha sido un tiempo maravilloso que tú has preparado para nosotros, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.